Con este título de Sedación Paliativa 2023 parece que vamos a hacer una actualización sobre el tema como si hubiese cosas nuevas y no es así. Lo único que vamos a hacer es un repaso a lo ya dicho sobre este tema desde hace tiempo, y no han cambiado las cosas desde hace mucho tiempo, porque nos estamos enfrentando hacia un tema que no es una tarea sencilla para un profesional, porque nos vamos a encontrar generalmente con una situación difícil y ante un síntoma que no lo vamos a poder tratar con éxito, con aminoración de los síntomas, y que nos va a requerir una sedación definitiva. Y por eso lleva una carga emocional tanto para el paciente, familia y médico muy importante. Por eso el momento no es fácil. Y nos tenemos que enfrentar a una conversación difícil con el paciente y con los familiares. Y aquí hay veces que surgen ciertas discrepancias que luego hablaremos, pero que las tendremos que hacer para que el procedimiento sea el correcto. Y bueno, a poner unos fármacos, vamos a prescribir unos fármacos en que el rango terapéutico está muy justo, y tenemos que tener precaución de no quedarnos cortos, con lo que entonces no tendremos sedado al paciente, o pasarnos de dosis, con lo que la sedación no durará el tiempo habitual de tiempo de sedación, sino que se producirá un acortamiento de este tiempo. Por eso, bueno, pero somos profesionales, sabemos ajustar medicaciones al síntoma, y seguro que lo acabaremos haciendo bien. Y como el procedimiento es difícil, la situación es difícil, muchas veces es mejor que este tipo de situaciones se tomen de forma consensuada en el contexto de un enfermo, de todos los que lleven el equipo del paciente, y si tiene que ser uno el que toma la decisión, muchas veces es conveniente pedir consejo a un compañero que mire la situación desde fuera, para que ver que todos los requisitos se cumplen. Y es lo que estamos diciendo, que no vamos a decir nada nuevo, sino lo que dicen las recomendaciones. Aquí he puesto dos, iremos viendo alguna más. Por supuestísimo, lo que dice la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y lo que dice el Ministerio de Sanidad. Habrá algunas otras guías que haremos mención, pero en lo que viene a continuación no hay nada de original, y todo es lo que dicen las guías. Lo único que me permitiré ser original es en la última diapositiva. Y tenemos que empezar definiendo lo que es una enfermedad terminal con un síntoma refractario. Enfermedad terminal, cuando nos enfrentamos a una enfermedad terminal con un síntoma de difícil control, tendremos que hacer una valoración clínica exhaustiva para ver que si efectivamente nos encontramos ante una enfermedad avanzada con un proceso clínico irreversible. Porque, bueno, decimos que la situación no es difícil, y por eso se requiere que el médico tenga una formación sólida, que tenga relación con el paciente, y en el caso de duda todavía rizamos más el rizo. Pedimos una segunda opinión a otro facultativo. Esto referente a la enfermedad terminal. Y lo del síntoma refractario lo hablaremos posteriormente. Por eso la situación no es fácil, y por eso requeriremos del concurso de quien sea. Hay veces que con pedir una segunda opinión a un compañero cercano y que esté habituado al manejo de este tema, de este tipo de situaciones, puede ser suficiente. Porque, claro, la sedación paliativa no se hace para aliviar la pena de los familiares, para disminuir la carga laboral de la planta, o para disminuir la angustia a los familiares que están atendiendo al paciente. Y bueno, tenemos que hacer una definición de términos de sedación paliativa, en la que es sí o no. Si decidimos sedar a un paciente, lo sedaremos de forma completa, es decir, que es un apagado encendido, a diferencia de la limitación del esfuerzo terapéutico, que es que el paciente está limitado para determinadas maniobras. Puede ser no tributario de hacer una intubación, pero sí puede ser tributario de un alto flujo, o puede ser tributario de un tratamiento farmacológico habitual en una planta, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos una limitación del esfuerzo terapéutico, no estamos diciendo que ya definitivamente tenemos que recurrir a una sedación paliativa. No, decimos
que tenemos un techo del tratamiento, pero que el resto de los tratamientos el paciente puede ser tributario. Ese concepto es muy, muy diferente. Por eso la sedación paliativa es sí o no, pero la limitación del esfuerzo terapéutico es una gama de grises que nosotros tendremos que ir adecuando la situación al tratamiento. Bueno, y tenemos que hacer una definición de términos, que esto es importante. Definir una enfermedad en fase terminal es aquella en la que tiene una expectativa de vida corta. Antes se consideraba que era 6 meses, ahora se ha ampliado a 12 meses. Antes se consideraba solo a los enfermos oncológicos, ahora se considera también enfermos oncológicos y insuficiencia de órgano, neurológico, digestivo, como hepatopatías, cardiológicos, como insuficiencias cardíacas, insuficiencia renal no tributarias de diálisis, o en pacientes EPOC en no tributarias de trasplante y sí tributarias de medidas habituales, pero no de medidas especiales. Es decir, que podemos tener insuficiencia de órgano en situación terminal con limitación del esfuerzo terapéutico, pero todavía lejos de una sedación. Fase agónica o situación de últimos días es cuando nosotros vemos que la vida se acaba y que tenemos una expectativa de vida muy corta. No podemos decir los días, pero alguna fecha tenemos que decir, y generalmente se dice en la última semana. Ahora es importante definir el síntoma refractario, que es aquel que produce un intenso sufrimiento al paciente y que persiste después de haber agotado las medidas farmacológicas habituales. Es necesario que nos detengamos en esta definición. Después veremos cuáles son los síntomas refractarios. Nosotros un síntoma refractario que nos encontramos con relativa frecuencia es la disnea. Veremos cómo la disnea puede tener diferentes causas. Si una disnea es por un edema agudo de pulmón en un paciente neoplásico con una anemia o un dolor, una arritmia, que nosotros ponemos el tratamiento de la causa desencadenante y puede tirar un tiempo indefinido todavía. O al contrario, nosotros tenemos una disnea en un paciente neoplásico que es secundaria a una carcinomatosis pulmonar. Entonces, después de haber empleado las medidas habituales, cuando nosotros no conseguimos el control sobre esta disnea, sí que diremos que es un síntoma refractario. Por eso es importante distinguir de un síntoma verdaderamente refractario cuando hemos agotado todas las posibilidades habituales de tratamiento a un síntoma de control difícil, como por ejemplo disnea, dolor, etcétera, etcétera. Que tenemos que ser expertos en el manejo de estos síntomas y no el mero hecho de que aparezca ya considerar lo que estamos al final. No, hacer una valoración correcta del síntoma, que hay veces que es difícil, que no es refractario, y si verdaderamente es refractario, pues que nos conduzca a una sedación terminal. Y después definir la sedación paliativa, que es la que nosotros empleamos en un paciente terminal, generalmente con un síntoma refractario. Desde hace muchos años se viene intentando justificar la sedación paliativa, equipararla a la eutanasia. No tiene nada que ver una cosa con otra. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Para eso hay que comenzar diciendo, es el principio del doble efecto. Cuando nosotros ante un síntoma ponemos un tratamiento y tiene un efecto bueno y un efecto malo, nosotros lo que buscamos es el efecto bueno, aunque indefectiblemente tengamos también la consecuencia del efecto malo. O no pretendemos el efecto malo, sino lo que pretendemos es el efecto bueno. Si nosotros sedamos a un paciente, lo que pretendemos es que le desaparezca la angustia del dolor. No pretendemos acelerar la muerte del paciente, aunque indefectiblemente cuando nosotros sedamos a un paciente, bueno, esto es una de las cosas que se dicen, que se acorta la supervivencia del paciente, y seguro que es cierto. Pero no es este el efecto que nosotros pretendemos. Si nosotros lo que pretendemos es el alivio del síntoma. Por eso lo del doble efecto, uno bueno y otro malo, pero nosotros lo que pretendemos es el bueno, no el malo. Y por supuestísimo son completamente diferentes en la intencionalidad, en el proceso y en el resultado. En la sedación nosotros lo único que pretendemos es aliviar un sufrimiento refractario. En la eutanasia lo que provocamos
es la muerte inminente para liberar el sufrimiento. El proceso en la sedación ajustamos la dosis de forma muy concreta y ponemos dosis ajustadas a la situación, y en la eutanasia ponemos megadosis de un determinado fármaco para provocar la muerte cuanto antes mejor. El resultado de la sedación, lo que pretendemos es el alivio. En la eutanasia lo que pretendemos es la muerte. Ya vemos que son procesos completamente diferentes. Aunque nosotros, cuando sedemos, estamos acelerando la muerte, no es una eutanasia. En la intencionalidad, el proceso y el resultado son completamente diferentes. Por eso, alguien que tenga que llevar a cabo la sedación en este tipo de pacientes no tiene que tener ninguna carga moral a realizarla. Al contrario, es de obligado cumplimiento aliviar el síntoma y que el trance se produzca de la mejor manera posible. Lo podemos analizar también desde el punto de vista de la bioética, con los 4 principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Bueno, que lo dejamos aquí por no alargar esto demasiado, pero tampoco es lo mismo una sedación paliativa a una eutanasia. Por cualesquiera de todos los argumentos que hemos dado antes, ya vemos que sedación paliativa dista mucho a ser una eutanasia. ¿Y cómo realizamos el procedimiento de la sedación? Muy importante, la SEDPAL define que la sedación paliativa la tenemos que aplicar cuando viene definida por un síntoma refractario. Nosotros tenemos un síntoma que con las medidas habituales para ese paciente no hemos conseguido el alivio del síntoma. Y es entonces cuando tenemos que disminuir el nivel de conciencia para aliviar ese síntoma insufrible. Por eso es una disminución deliberada de la conciencia con consentimiento y la presencia de un síntoma refractario. Son las 3 condiciones que se tienen que dar. Síntoma, consentimiento y disminución del nivel de conciencia. Por eso ahora vamos a analizar cuáles son los síntomas, cómo tenemos que conseguir el consentimiento de la situación y cómo conseguimos disminución del nivel de conciencia. Variedad de síntomas que pueden llegar a ser refractarios, y lo definimos, lo que hemos dicho antes, cuando con el control habitual o el empleo habitual de los fármacos para ese síntoma no conseguimos control de ese síntoma. Y entonces esto nos abocará a la sedación. Y por eso volvemos a definir que síntoma de difícil control no es lo mismo que síntoma refractario, y que lo que para unos puede llegar a ser un síntoma difícil, para otros a escape llegaríamos al nivel de refractario. Por eso se necesita gente experta en este tipo de situaciones. Y determinar la refractariedad es cuando, a pesar de los tratamientos habituales, no se consigue el alivio del síntoma. Punto. Porque cuando nosotros en este tipo de situaciones tenemos que cambiar el objetivo de nuestra actuación. Lo que pretendemos es tener un control del síntoma, adecuación del esfuerzo terapéutico. Cuando nosotros tenemos pérdida de la vía oral, tenemos que tener un control, tenemos que tener un confort físico, tenemos que preservar la autonomía, que esto va a ser vital a lo que viene a continuación, consensuar las decisiones según la situación cognitiva. Hay unos fármacos que no están indicados en este tipo de situaciones, en los que tenemos una finalidad curativa. No, en este tipo de situaciones lo único que nos interesa es un control de los síntomas. Entonces podemos retirar una gran cantidad de fármacos que puede llevar de forma crónica el paciente y que no tienen indicación en esta situación. Aquí tenemos una descripción de los muchos fármacos que nosotros nos podemos ver abogados a suspender. Y claro, nos enfrentamos a un tema difícil. Balanceamos entre futilidad y nihilismo. Futilidad es cuando nosotros estamos empleando fármacos que no son eficaces para la situación concreta. Y nihilismo es cuando dejamos de hacer cosas que pueden estar indicadas en ese tipo de pacientes. Por eso la situación no es fácil. Si nosotros nos pasamos en empleo de fármacos futiles, nos estamos enfrentando a un encarnizamiento terapéutico, que eso es una mala praxis de este tipo de situaciones.
y al contrario, si nosotros dejamos de hacer cosas que pueden estar indicadas, nos enfrentamos a una pendiente de resbaladiza, que nosotros dejamos de hacer cosas que pueden estar indicadas. Nosotros consideramos que un paciente no es tributario de una sueroterapia. No es cierto. Una sueroterapia disminuye el síntoma sed, que es terriblemente desagradable en pacientes en la fase agónica. Pues, por ejemplo, la sueroterapia será un tratamiento que no podamos suspender absolutamente nunca, bien intravenosa, bien sea subcutánea, de la manera que sea, pero que no dejemos de emplear fármacos que pueden estar indicados. ¿Y cuáles son esos síntomas refractarios? El delirio hiperreactivo, una situación de agitación del paciente ante el enfrentamiento a la muerte. Después lo definiremos con más claridad, que es una situación muy conflictiva, que puede ser secundario a fármacos o determinadas enfermedades asociadas. Pueden ser situaciones de alteración iónica, de situación de fiebre, de insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera, y que nosotros tendremos que ser cuidadosos en el control de estos síntomas. La disnea es un síntoma en el que concretamente es uno de mis principales síntomas por lo que cedo a los pacientes. Cuando un paciente tiene disnea, hace falta hacer una valoración correcta de esta disnea, ver las causas tratables y no tratables. El paciente tiene una disnea porque tiene un derrame pleural masivo, le sacamos el líquido y ese paciente puede tirar, no sabemos cuánto tiempo después de la extracción de ese líquido, o puede hacer un edema agudo de pulmón, que nosotros con un tratamiento sencillo de la insuficiencia cardíaca o una arritmia, es decir, que el síntoma disnea es muy conflictivo porque pueden ser disneas de causa tratable o, por ejemplo, la peor de las situaciones, cuando estamos en una situación de un EPOC de forma terminal o una carcinomatosis pulmonar de forma masiva o una atelectasia pulmonar masiva. Todo esto son situaciones que son irreversibles y esto sí que son situaciones que ameritarían la sedación terminal. Por eso la dificultad de este síntoma. La hemorragia yo creo que ya no existe, o excepcionalmente podemos tener determinados tumores, pueden estar sangrando y que nosotros lo dejamos sin transfundir y es la propia anemia la que va a sedar al paciente. Un estatus epiléptico refractario por una carcinomatosis, meningia, etcétera, etcétera, puede estar indicado hacer una sedación, pero esto es excepcional. Yo en mi vida solo en una ocasión me he visto en esta situación. El dolor, que era algo en lo que antes todos nos manejamos de forma incorrecta, ahora todo el mundo tiene manejo correcto del dolor y nadie se muere con excesivo dolor. Por ejemplo, puede haber algunas maniobras como son cambios posturales o la devolución, etcétera, etcétera, que nos provoquen algún rictus, pero esto no significa, o nosotros sabemos, que no es portador de un gran dolor. El dolor en este tipo de situaciones son rictus más que dolor insufrible. Dolor insufrible es el que tiene una metástasis cerebral, el que tiene una invasión del páncreas con todo el espláncnico invadido, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tendremos que saber cuál es la causa del dolor y manejo correcto de los analgésicos, y aquí ya sabemos que no tenemos techo. Nosotros iremos aumentando hasta control del dolor, y con la peculiaridad de que por mucho que aumentemos los fármacos del dolor, analgésicos o coadyuvantes, no vamos a producir disminución de conciencia. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Y ahora viene este síntoma, que sí que es difícil, el dolor total, que cuando nos enfrentamos a la muerte inminente en un paciente consciente con lo que esto significa, de pérdidas de expectativa de vida, de pérdida de compañía y de familiares, de pérdida de autonomía del paciente, de aparición de síntomas cambiantes, etcétera, etcétera, de dependencia absoluta de todo el medio. Todo esto lo que nos va a producir es un dolor total, y entonces es cuando el paciente tiene una angustia que no es necesario que lleguemos al delirium hiperactivo que nosotros habíamos dicho antes, pero sí producir una angustia brutal del paciente. Que sepamos que este síntoma sí que es difícilmente tratable y que, por ejemplo, en la Fundación Jiménez Díaz, pues cerca del 20% tienen este síntoma, o este síntoma es el que motiva la sedación terminal. Y para esto lo que nos ayuda son las directrices anticipadas, que después hablaremos. Pasamos
al siguiente epígrafe, que es la obtención del consentimiento. Esto es muy, muy, muy importante. Cuando nosotros vamos a pedir el consentimiento para un escáner, pues eso no nos origina ningún daño ni al paciente, ni al médico, ni a los familiares. Y para esto la verdad es que es un momento clave, bueno, y para mí, en mi vida, casi lo considero imprescindible, si un paciente está consciente, pedirle consentimiento para la sedación terminal y hacerle comprender que vamos a originarle un sueño del que nunca va a despertar. ¿Y por qué digo yo esto? Porque mi experiencia dice que si hubiese tomado de mi mano mayor el momento de sedar al paciente, o cuando los familiares con mucha frecuencia, con la mejor de las intenciones, te piden que seden el paciente, cuando tú le pides permiso al paciente, generalmente nunca lo acepta porque no es el momento adecuado. Tú tienes que hacerle comprender al paciente y el paciente se da cuenta cuál es la situación, pero te dice, por el motivo que sea, porque le falta una conversación, porque le falta una visita especial, porque le falta un perdón que hacer, una visita negociadora del notario, lo que nosotros nos podamos imaginar, pero solo el paciente es el que tiene que negociar este último momento. Yo ya repito que pido siempre el consentimiento y me sorprende que nunca hubiese acertado. Si ese momento de pedir el consentimiento es el momento que yo hubiese procedido a la sedación terminal, hubiese dejado de hacer muchas cosas muy importantes para los pacientes. Bueno, hay toda un diagrama de cómo pedir el consentimiento, pero en la práctica solo queda tener una conversación sincera con el paciente y, por supuestísimo, que el paciente se haga cargo de la situación. Es decir, que esté consciente, orientado, vigil y con capacidad de discernir. Y por eso, claro, nosotros aquí abogamos a las directrices anticipadas. No, el paciente dejó escrito, pero no es lo mismo, ¿eh? El paciente dejó escrito un consentimiento hace no sé cuánto tiempo, dejó un testamento vital hace no sé cuánto tiempo, cuando el paciente lo dictó desde la salud y no tiene nada que ver cómo el paciente se encuentra ahora. Vamos a escuchar unas palabras de Núñez Olarte. Para mí me ayuda porque me confirma lo que llevo haciendo durante años. Conforme te acercas al final de la vida, estás menos dispuesto a perderla. No sé si me explico. Lo que nos agarramos a un clavo ardiendo, que es verdad, te acercas al final y te agarras a la vida. Entonces, hay personas que habrían dicho, no quiero este tipo de vida, y sin embargo, conforme la vida se les deteriora y se acercan al final, sí la quieren. Porque yo siempre digo que la muerte, cuando está aquí, no allí, no es una teoría, no sé si me explico, sino que es una realidad que te está asomando aquí y que con la que vives, las cosas se ven distintas, no sé si me explico. Sí. Y el debate de eutanasia, el problema es que es un debate de personas sanas. Bueno, Núñez Olarte se enfrenta a este tipo de pacientes todos los días, no sé cuántas veces. Se dedica sola exclusivamente a la atención del paciente paliativista. Y esta opinión para mí es vital. Las directrices anticipadas, perfecto, no hay ningún problema. Nosotros las tendremos en cuenta si el paciente no es válido para responder. Pero si el paciente es válido, yo creo que la última palabra la tiene que decidir él, ¿eh? Y, por supuestísimo, pues no pasamos de legalidades. No significa que le vamos a hacer firmar un papel ni que pretendemos cubrir una legalidad, sino lo único que pretendemos es respetar la autonomía de ese paciente y aquí el consentimiento debe estar de viva voz y delante de los familiares, y ya con eso nos basta. No tenemos que cumplir una legalidad de firmar un papel. Y viene el tercer punto, disminución del nivel de conciencia. Cuando nosotros vamos a sedar a un paciente, tenemos una gradación de la disminución del nivel de conciencia y tenemos muchos fármacos capaces de originar disminución del nivel de conciencia, y todos posiblemente estén bien. Yo lo que empleo, este cóctel mágico para mí, que lo llevo empleando desde hace muchos años, es la regla del 20 miligramos de cloruro mórfico más 20 miligramos de midazolam y a 20 mililitros por hora. Con esto se consigue, al principio puede ser necesario poner una velocidad de infusión mucho más rápida,
poner 50 o 100 centímetros rápidos de esta perfusión y después dejarlo aproximadamente a unos 20 mililitros por hora. Y con esto se consigue una sedación correcta, de forma que nosotros le hagamos un estímulo nociceptivo al paciente, le demos un pequeño golpecito en el hombro llamándole por su nombre y ver si abre los ojos. Si abre los ojos es que no lo tenemos sedado, aumentamos un poco la sedación, y cuando nosotros, después de un rato de haber indicado la sedación, pasamos a ver cómo está el paciente y vemos que hace pausas respiratorias, nos estamos pasando de sedación, disminuiremos esta pauta. Bueno, que cada uno emplee la que le enseñaron o la que le dice su experiencia. Pero cuando nosotros, una sedación, se llega al desenlace final en pocas horas, es que indefectiblemente nos hemos pasado de dosis. Y cuando esto dura muchos días, con apertura ocular, nos estamos quedando cortos de dosis. Una sedación puede durar 1, 2, 3 días perfectísimamente. Lo único que voy a poner de mi cosecha en toda la presentación, cosas que quiero que queden bien claras, que deben estar claras la enfermedad basal y el síntoma refractario que lo justifica. La sedación terminal es una decisión muy difícil y la debe de tomar su médico habitual, no en una tarde de guardia ni en un fin de semana. Si se precipita un síntoma no previsible, de acuerdo, pero generalmente cuando atendemos a estos pacientes no es un síntoma que aparezca en forma de crisis de forma brusca, sino lo sueles ver ya venir. Bueno, y entonces esto se puede prever y esto hay que considerarlo en las conversaciones con el paciente y la familia. Una tarde que te avisen a ver a un paciente, tomar una decisión que no es un enfermo tuyo, es una situación muy difícil. Y por supuestísimo, lo que yo he dicho y a lo largo de esforzarse en tener el consentimiento del paciente. El que haga esto se sorprenderá de que si él hubiese tomado la decisión de su mano mayor o dirigida de los propios familiares, se hubiese equivocado en el 95% de las situaciones. Y por supuestísimo, emplear dosis justas, no emplear megadosis que aceleren el desenlace final. Bueno, y esto es todo lo que yo os quería decir. Ya habéis visto que no he dicho nada nuevo, sino solo lo que dicen las recomendaciones, guías y consensos, pero sí hacer unas reflexiones sobre este tema que me parecen muy importantes.